¿Quién era el dios de la sabiduría? ¿A quién atribuían los egipcios todos estos conocimientos? Claro, el concepto de autoría, hoy en día no hay científico que se parezca absurdo que si alguien ha hecho un descubrimiento no publicara el artículo con su nombre, ¿no? Porque, lo que decía el famoso sociólogo de la ciencia Merton, ¿no? Las dos grandes fuerzas que impulsan a un científico son la curiosidad y el anhelo de reconocimiento. Es así. Todo el mundo firma un artículo porque todo el mundo quiere decir, pues yo soy el que ha descubierto esto, tal teorema o tal. Esto en las culturas antiguas es más difícil. Es verdad que en Grecia, por supuesto, es decir, Arquímedes firma sus obras, o Platón, pero en las civilizaciones preclásicas tenemos una enorme laguna. De hecho, yo siempre digo que es muy triste. Efectivamente, conocemos quién fue Arquímedes, conocemos quién fue Heródoto, conocemos quién fue Pitágoras, aunque sepamos poco, pero es muy triste que algunos de los mayores inventores y genios de la humanidad sean anónimos. No sabemos quién inventó la escritura, no sabemos quién inventó la agricultura, qué hombre o qué mujer la inventó, no sabemos muchísimo. No sabemos quién descubrió, por ejemplo, estas ecuaciones, no lo sabemos. Por cierto, es muy curioso porque el año pasado le dieron el premio Nobel de Medicina, lo compartió una científica china, que parece ser que se tardaron décadas en reconocerla porque la tradición comunista en la época de Mao no se firmaban los artículos. Y ella había descubierto este remedio contra la malaria. Y entonces luego una periodista, creo que fue americana, investigando, haciendo indagaciones sobre quién había publicado esto, un artículo colectivo pero sin nombres, y descubrió que era esta señora. Es curioso, ¿no? Pero para los occidentales es increíble cómo vas tú a hacer algo sin firmar un texto. Yo, todos nosotros pecamos de esa vanidad, pero bueno, es casi inevitable. Claro, los egipcios atribuían esa gran sabiduría y el origen de esa sabiduría al dios Tot, a Yehuti, al dios con cabeza de ibis. Aquí tenemos una imagen de Tot escribiendo, ¿verdad? La cabeza de ibis. Ibis es una de las aves más elegantes, más estilizadas, más bellas de Egipto, que luego fue identificado con el Hermes de los griegos. Asociado al gnomo decimoquinto del Bajo Egipto, es un gnomo que está en la zona del delta del Nilo, por tanto es una deidad que procede del Bajo Egipto, y es una deidad que, como casi todos los dioses de Egipto, cuando alguien pregunta, ¿de qué es Dios tal divinidad? Bueno, es que es Dios de muchas cosas. A veces hay mezclas, hay superposiciones. Digamos, en resumen, que Tot es el creador del calendario, que es uno. No lo he dicho antes, pero el calendario es otro de los grandes inventos del Antiguo Egipto, y los egipcios ya eran lo suficientemente avezados e inteligentes como para darse cuenta de que el calendario era una de las invenciones más divinas junto con la geometría, que era la posibilidad de medir el tiempo, de racionalizar el tiempo, y lo atribuían al dios Tot. Es el señor del tiempo, el dios de la luna. La luna es el sol de la noche para los egipcios, y Tot es el dios de la luna. Es la luz que brilla incluso cuando hay oscuridad. Eso es la inteligencia, eso es la razón. Incluso en la oscuridad tienes la luz de la inteligencia. Por ejemplo, la luz de la inteligencia matemática, la luz de la inteligencia arquitectónica. Es una divinidad fascinante. Este es Hermes, el mensajero de los dioses, y Tot, además, es el que vela por el cumplimiento de los decretos divinos. Es el mediador entre las leyes de los dioses y el mundo humano. Es un mediador entre lo intangible, lo inteligible, lo geométrico, siempre el símbolo del compás, y lo tangible, lo material. Por tanto, una figura fascinante para todo el buscador de la sabiduría, el dios de la sabiduría. Es el inventor de la escritura. Los egipcios, en este sentido, eran muy humildes. Ellos atribuían que la escritura la había inventado un dios, Tot, inventor de la escritura y del lenguaje articulado, por supuesto, porque la escritura, sin lenguaje articulado, no habría escritura, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un sistema de escritura con un orden, con una secuencia de iteración, si no tienes tú ya un lenguaje iterado, como es el lenguaje articulado? Aquí tenemos las dos figuras más bellas que nos ha dejado Egipto, de escribas, el escriba del Louvre y el escriba del Cairo, realmente preciosos, serenos. Un escriba, ¿no? Ocupaba una de las posiciones más elevadas en la sociedad egipcia, porque, como ha ocurrido hasta hace un poco en nuestra civilización también, saber escribir implica tener el poder y el conocimiento. Y era el rector de la Per Duat, la casa del más allá, la casa de la vida, donde se formaban, era un lugar, un receptáculo de sabiduría, ¿no? Donde se adquiría esa sabiduría, y por supuesto señor de Hermópolis, en griego la ciudad de Hermes, la ciudad de Tot. Ostenta poder sobre las palabras. Esta es otra de las atribuciones más fascinantes de Tot. El poder sobre la palabra. La palabra como elemento creador. La palabra como casi el mayor
poder que tiene el hombre sobre la realidad y sobre todo sobre los otros hombres. Hágase, como empieza la Biblia, fiat lux, ¿no? Bueno, empieza en el principio, no veréis para Elohim Hashanah Haaretz, pero luego nos dice, y Dios dijo, hágase luz, el poder de la palabra, ¿no? El Dios crea mediante la palabra, esto lo tenemos también en Egipto. Que es, de hecho, Tot, en la cosmogonía de Memphis, que nos dice que todo procede del poder creador de Ptah, el Dios que vemos abajo. Sin embargo, la lengua de Ptah es Tot. Tot es la lengua de Ptah. Es la mediación entre el deseo creador de Ptah y la creación. Esa mediación entre lo invisible y lo visible. Perdón que repita la idea, pero a mí siempre me ha parecido exuberante, ¿no? De unas implicaciones filosóficas intensas. Esto es lo que nos lega Egipto. Esto es lo que nos lega Egipto. Geometría, resolución de problemas matemáticos, un conocimiento de ingeniería y de arquitectura extraordinario. Los romanos construyeron el Panteón de Roma, que es desbordante, efectivamente, construir esa cúpula. Pero una pirámide, ¿quién ha construido una pirámide? ¿Quién ha construido Auxine? ¿Quién ha construido la columnata de Karnak, por ejemplo? La matemática, el calendario, la escritura. Por tanto, no es de extrañar que Egipto, cuna de la sabiduría, haya sido contemplada no solo como cuna, sino como meca iniciática por grandes sabios de la historia de la humanidad que peregrinaban a Egipto, fueran peregrinaciones reales o, vete tú a saber, o fueran ficticias, para rendir tributo a esa sabiduría milenaria, a esa prisca sapiencia que había atesorado la cultura egipcia. El más famoso de todos estos peregrinos a Egipto es sin duda Pitágoras. Con Pitágoras, y aquí estos encuentros seguro que habéis hablado muchísimo de él, con lo cual mis conocimientos palidecen, ¿no?, en comparación con los de otros que han venido a hablar sobre Pitágoras. Pitágoras es una figura muy misteriosa porque, al igual que Sócrates, al igual que Jesús, al igual que Buda, no escribió nada. Que sepamos, se le atribuyen muchas cosas, pero en principio no escribió nada. Sabemos que conocía el teorema de Pitágoras, pero bueno, es que ya lo conocían antes. Entonces, ¿qué descubrió exactamente Pitágoras? Es un personaje muy misterioso, muy enigmático y está surcado de todo tipo de leyendas, con lo cual es muy difícil racionalizarlo, ¿no?, seguir el itinerario histórico. Pero sí hay dos ideas clave de Pitágoras que a mí me parece que lo entroncan casi, habría, es decir, un vaso comunicante directo con el Antiguo Egipto, que es, primero, la primacía ontológica del modelo, la primacía de las matemáticas, la primacía de la idea sobre la realidad, que esto luego en la era de Platón, la realidad es una copia que hace el demiurgo del cosmos no éticos, del mundo inteligible, pero es que esto ya lo tenemos en Pitágoras y ya lo tenemos en Egipto. Los dioses crean de acuerdo con leyes matemáticas que los mortales pueden descubrir. Sí, esta idea ya está en Egipto. Y la inmortalidad del alma. Siempre hablamos de la idea órfico-pitagórica de la inmortalidad del alma. Bueno, pero es que eso está claramente en Egipto. Es verdad que Egipto fue una excepción porque la mayor parte de las civilizaciones antiguas no creían en la inmortalidad del alma, sino creían en una eterna sucesión de ciclos y en la integración del espíritu humano o lo que fuera en esos ciclos. Así lo tenemos, por ejemplo, el Sheol que tenemos en culturas, por ejemplo, en Mesopotamia. Desde luego no es un paraíso como el egipcio, no es una vida eterna, no es una vida futura. Los judíos, hasta en la época de los macabeos, no tenemos evidencias de que creyeran en la inmortalidad del alma o en la resurrección, y resurrección es distinto de inmortalidad del alma, pero que de alguna manera albergaran esa idea de pervivencia. Pitágoras sí, los órfico-pitagóricos, por supuesto lo tenían, luego Platón, pero los egipcios ya lo llevaban teniendo desde al menos el 3000 a.C. Sí, son dos ideas que muchas veces en la historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell, creo que es una de las personas más brillantes en el siglo XX, cada capítulo es un despliegue de sabiduría, ¿no?, porque en pocas líneas te da la esencia de cualquier gran filósofo. En el capítulo sobre Pitágoras nos dicen que prácticamente todas las grandes ideas de Platón y grandes ideas que han surcado la filosofía occidental vienen de Pitágoras, y estoy totalmente de acuerdo. La primacía del número y de la idea, la inmortalidad del alma. Pero es que yo le diría a Bertrand Russell, pero es que eso ya estaba en Egipto. No sistematizado, pero cuando uno busca las fuentes, estaba. Y Pitágoras dice que él lo ha obtenido de los sacerdotes egipcios. Esa frase de Russell es evidentemente una contrapartida a esa famosa cita de Whitehead, ¿no?, con el que escribe los Principia Mathematica, que dice que toda la filosofía occidental son notas a pie de página a Platón. Por supuesto es una frase errónea, no es verdad, pero es cierto que Platón es probablemente el filósofo más influyente.
Pero es que Platón, si uno rastrea de dónde vienen sus grandes ideas, está en Pitágoras, y Pitágoras está en civilizaciones como la egipcia. Parece ser que Pitágoras, aquí lo vemos en el fastuoso cuadro de Miguel Ángel en la Escuela de Atenas, en el Vaticano, parece que fue a Egipto hacia el año 535 a.C. Viaje iniciático, de nuevo, a mí me parece, yo creo que no hay pruebas de que fuera realmente, es un viaje sobre todo simbólico a un templo de sabiduría universal indeterminada como es Egipto. Jámblico, un filósofo neoplatónico del siglo III después de Cristo, es que han pasado 800 años desde Pitágoras a cuando escribe Jámblico, nos dice que permaneció 22 años en Egipto. Pero claro, es como ahora mismo escribiendo sobre lo que ocurre en el año 1200 y pico. O sea, pues evidentemente hay un desfase cronológico enorme. En Egipto, y esto es lo fascinante porque es si no nevero event trovato, haya sido verdad o no que haya ido a Egipto, lo importante es el significado filosófico de ese viaje iniciático. Allí estudia astronomía y geometría. Volvemos, el conocimiento de los cielos y el conocimiento de las leyes invisibles del universo a imagen y semejanza de los cielos. Y allí habría sido iniciado en los misterios de los dioses. Aquí los misterios eleusinos, ¿no? Famosos, eso, evidentemente, esa idea griega de iniciarse en los misterios, ¿no? En el conocimiento de un saber que no se puede poner por escrito, un saber que revelan directamente los dioses a los mortales. Luego, curiosamente, nos dice la leyenda que fue capturado por Cambises, el rey persa aqueménida que conquista Egipto, y Cambises se lo lleva a Babilonia. Qué casualidad, el otro gran centro de la sabiduría del mundo antiguo, Egipto y Babilonia. Pitágoras, por tanto, entroncaría con las dos fuentes de la sabiduría ancestral, Egipto y Babilonia. Bueno, yo no tengo argumentos, tampoco he estudiado la cuestión en profundidad, no puedo saber si es verdadero, pero yo creo que hay razones para sospechar que es sobre todo un viaje simbólico. Según Heródoto, Pitágoras tomó de los egipcios la doctrina de la inmortalidad del alma. Por tanto, una de las ideas más poderosas en la imaginación y la filosofía occidental, el alma como un principio distinto del cuerpo, una res cogitans casi distinta a la res extensa en términos cartesianos, está ya en Egipto. No hay pruebas fehacientes, de hecho él era de Samos, pero la mayor parte de su vida vivió en Crotona, en la Magna Grecia. Otro gran sabio griego que va a Egipto, Solón. Pitágoras es el matemático, Solón es el dador de leyes, el legislador. Leyes matemáticas, pero también leyes para los hombres, ¿no? El acto de legislar. Recorre Chipre, Lidia, Egipto, y en Egipto supuestamente habría conversado con los sacerdotes de Sais y de Heliópolis, los sacerdotes del culto al sol. De ellos tomaría el relato famoso de la Atlántida, que luego va a recoger Platón en el Timeo y en el Critias. Cuando yo tenía 12 años me fasciné por la Atlántida, escribí varias cosas, leí todo lo que había. Luego, evidentemente, pues uno se da cuenta de es casi más un deseo no que una realidad, aunque todavía hace poco no sé dónde vi que en Google Maps alguien había identificado que en una foto de Google Maps, creo de 2009, se veían unas protuberancias al sur de las Azores. Entonces había gente que decía, la Atlántida está ahí. Bueno, luego parece que en Google dijeron que era un error en el sistema de digitalización de la imagen, ¿no? Pero bueno, lo más seguro es que sea una leyenda. Porque claro, los antiguos tenían esta idea de la eta sauria, ¿no? Y la decadencia posterior. Tenemos una especie de edad de oro, luego viene la edad de plata, la edad de bronce. Hay una decadencia. En la Biblia lo tenemos también, tenemos el paraíso terrenal, donde todo era dichas y felicidad, y el conocimiento, y eso luego nos lleva a una decadencia. Claro, nosotros nos damos cuenta de que la visión de la historia, por lo menos las evidencias apuntan a lo contrario, una visión evolutiva de la historia. Hemos pasado de menos a más. Es la teoría de Darwin, también aplicada a la historia. Es cierto que hay excepciones, porque en la historia no todo es lineal, no todo es una evolución ascendente, hay altibajos. Pero, claro, pensar que hubo una civilización como la Atlántida, hacia el año 10.000 a.C., más allá de las columnas de Hércules que dice Platón, es muy difícil que hubieran alcanzado esa tecnología. Es muy difícil. Platón, el otro gran sabio que peregrina a Egipto. Bueno, ¿cuál es el lema famoso de Platón? Nadie entre aquí sin saber geometría. Volvemos a entroncar con este concepto de los dioses, lo visible, lo invisible, lo visible, que nadie entre aquí sin saber geometría. Esa veneración por lo antiguo, Platón estaba fascinado por leyendas, por tradiciones, realmente es un filósofo que quiere integrar lo antiguo con lo nuevo. Y Egipto es el depositario de la sabiduría ancestral, y habría sido el depositario de esa sabiduría mítica procedente de la Atlántida. Finalmente, Heródoto, entre los sabios griegos. Heródoto, el padre de la historia, viajó a Egipto en el siglo V a.C.,
Él escribe, en sus historias, escribe una historia de Egipto. Él parece ser que conversa con sacerdotes egipcios y ahí obtendría sus relatos sobre cómo se supone que construyeron las pirámides, etc. Y él efectivamente estaba maravillado por la sabiduría que habían alcanzado los egipcios. Estaba maravillado, fascinado. Con esto cerraríamos. Hay más testimonios, pero me parece que Pitágoras, Solón, Platón, Heródoto son los 4 mejores testimonios de sabios que se supone que viajaron a Egipto y en cuyos escritos, en cuya sabiduría, desde luego hay huellas de la civilización egipcia. Y ahora vamos a dar un salto, ya de varios siglos, para introducirnos en la tradición esotérica hermética occidental, en la que Egipto siempre ha sido contemplada como la depositaria de ese saber ancestral, como la esencia de la prisca sapiencia, de una sabiduría perenne. Yo creo que tiene sobre todo la tesis que casi defender esta tesis en esta charla, es que está motivado sobre todo por la destreza matemática de los egipcios y la esencia de esa prisca sapiencia es la geometría.